En este video vamos a ver un poco de la teoría de XGBoost. XGBoost es un boosting de árboles de decisión. Por ende lo que va a hacer es un ensamble de boosting de distintos árboles de decisión, donde cada árbol intenta corregir lo que el anterior no pudo predecir correctamente, de modo de combinando eh, varios árboles de decisión logra una muy buena predicción. XGBoost en general funciona muy bien y se lo utiliza para los problemas de clasificación o de regresión. Lo que tiene XGBoost es una función de objetivo, que es la que va a intentar minimizar, ¿no? Donde esta función objetivo depende de los parámetros que son los que tiene que aprender XGBoost con el entrenamiento. Y tenemos una parte que es el error del modelo, ¿no? La diferencia entre la predicción y el resultado real. Y un factor de regularización que mide la complejidad del modelo. La parte de la predicción está dada por la diferencia entre el valor, digamos, de la predicción y el valor real, que para un caso de regresión puede ser las diferencias a los cuadrados, o para un caso de clasificación binaria se puede tomar la fórmula que está indicada ahí, que se basa en la diferencia entre el valor esperado y el real de cada una de los datos. La predicción, como vimos en un boosting, la predicción final es la sumatoria de las predicciones de varios árboles, ¿no? Cada árbol va dando un valor y el valor final es la sumatoria de todos los árboles, ¿no? Entonces el valor, la predicción del dato i es igual a la sumatoria de j igual a 1 acá, son árboles que tenemos, para de f de j de x y es la predicción de cada uno de los k árboles para ese dato, ¿no? Entonces la sumatoria para los k árboles nos da la predicción total de los k árboles. Como cada nuevo árbol intenta corregir los errores del anterior, podemos reescribir la fórmula y tener la sumatoria como el valor resultado del anterior más la predicción del actual. Y de esta forma, reemplazando, tenemos esta fórmula para el objetivo, donde tenemos la primera parte que es el error de la predicción más el factor de regularización. Y si aplicamos a esa fórmula la serie de Taylor, lo podemos reescribir de esta forma. La parte de la complejidad, que es el factor de regularización, este está definido como gamma por t es la cantidad de hojas del árbol, más un medio por lambda, por la sumatoria para las t hojas del el valor de la jésima hoja al cuadrado, ¿no? Esta es la fórmula para calcular el factor de regularización de XGBoost, ¿no? Acá vemos cuáles serían los valores para este ejemplo de este árbol, ¿no? Tenemos un árbol donde en la raíz tenemos edad menor a 15, ¿no? Si es sí, después se consulta por el atributo es hombre. Y si tenemos sí, tenemos la primera hoja, la hoja 1, que tiene asignado un valor de un peso de más 2, ¿no? El W1 es más 2. Si es masculino, si es no, tenemos la hoja 2, donde tenemos un peso de 0,1. Y en el caso de si la edad no es menor a 15, tenemos la hoja 3,
donde tenemos un peso, un W3 de -1, ¿no? Entonces, el factor de regularización tenemos el gamma por 3, porque tenemos 3 hojas, más un medio por lambda, por el valor al cuadrado de cada una de las hojas, ¿no? Tenemos 2 al cuadrado por el peso del W1, 0,1 al cuadrado nos da 0,01 y tenemos -1 al cuadrado y el 1, ¿no? Entonces ahí tenemos la fórmula para calcular el factor de regularización para este árbol. Podemos definir el conjunto de instancias de la hoja J como IJ, que son todos los datos que pertenecen a la hoja J, ¿no? La función QXY mapea una instancia XY a qué número de hoja corresponde para ese árbol. Y ahí tenemos reescrita la función objetiva y vemos que son la suma de t cuadráticas independiente. Y las podemos reescribir de esa forma teniendo en cuenta el g sub j y el h sub j. Entonces vemos que el peso óptimo de cada hoja, WJ, está dado por esa fórmula y tenemos de vuelta la función objetivo reescrita con las consideraciones de los pasos anteriores. Entonces acá tenemos eh, el árbol anterior, donde tenemos que en la primera hoja tenemos que el i sub 1 es el 1 porque solo tiene el dato 1, ¿no? La primera hoja tiene el dato 1. Tenemos el G1 y el H1 para esa hoja. Y luego tenemos la hoja 2 que tiene al dato 4. Y tenemos los valores de G y H para ese nodo, para esa hoja. Y después tenemos la hoja 3 que tenemos a los datos 2, 3 y 5. Y tenemos que el G3 es igual al G de cada uno de los datos que lo contienen a la hoja 3. Y el H3 es el H de la suma de cada uno de los datos que tiene la hoja 3. Y entonces el objetivo es, lo tenemos reescrito ahí en base a los valores de cada una de las hojas. Bueno, digamos, como hay muchas estructuras posibles para el árbol, lo que vamos a hacer, XGBoost lo que hace es crecer el árbol de forma greedy, ¿no? O sea, lo que va a hacer es, en base a esta función objetivo de ganancia, lo que hace es definir por qué atributo va a hacer el split y si va a realizarlo o no, ¿no? En base a si el costo de agregar esa hoja es mayor a la ganancia que da hacer ese split, ¿no? Entonces ahí tenemos la fórmula y el primer término es el puntaje del hijo izquierdo, el segundo término es el puntaje del hijo derecho y el tercer término es el puntaje en la hoja original, ¿no? Y gamma es el costo de agregar otra hoja. Acá podemos ver en el ejemplo que veníamos viendo, donde tenemos que cada uno de las hojas tenemos un peso, un valor, una predicción, ¿no? Y tenemos el primero que es el +2, en la segunda hoja tenemos el 0,1 y en la tercera tenemos el -1. Y esto lo vamos combinando con K árboles, ¿no? Acá tenemos otro árbol que el segundo me hace un split en atributo usa la computadora diariamente y si es sí,
da un valor de más 0,9 y si es no, da un valor de menos 0,9. Entonces, utilizando estos dos árboles, la predicción para cada dato es la sumatoria de todos los árboles en la noda, en el nodo hoja que de ese dato, ¿no? Entonces tenemos la predicción para el nene, el nenito ese, es cuánto da el dato ese, el valor en la hoja en el árbol 1 más el valor en la hoja del árbol 2, ¿no? Entonces tenemos el 2 más 0,9, o sea, tenemos la predicción para el nenito es 2,9. Y la predicción para el abuelo, para el señor mayor, es la predicción del primer árbol, menos 1, más la predicción del segundo árbol, que es menos 0,9. O sea que tenemos la predicción para el señor mayor en menos 1,9. Eh, para, para los atributos numéricos, XGBoost lo que va a hacer es parecido a lo que habíamos comentado en C4.5, es ordenar los valores del atributo de menor a mayor y buscar el split que genere la mayor ganancia, ¿no? Eh, También hay que tener en cuenta que los atributos categóricos deben ser convertidos a variables binarias usando one hot coding, ¿no? Antes de aplicar XGBoost tenemos que convertir los categóricos en valores binarios. Bueno, hasta acá la teoría general de XGBoost. En otro video vamos a ver la práctica para ver un ejemplo cómo aplicarlo en código todo esto. Gracias.